Bienvenido a Materia Funcional Consciente, un refugio para los que piensan con frialdad y actúan con precisión. Aquí no venimos a moralizar, venimos a descifrar el tablero de la realidad. Escucha con atención. Lo que voy a decirte no es para los ingenuos ni para los que todavía creen que el mundo se mueve por la bondad o por la justicia. Esto es para ti, que ya sospechas que detrás de cada sonrisa hay una intención, y que en el fondo de cada alianza hay un cálculo. Hoy voy a hablarte de una paradoja brutal, una que solo los más lúcidos pueden comprender, la paradoja del desapego. Y lo haré desde los ojos de uno de los pensadores más incomprendidos y más necesarios de nuestra época, Nicolás Maquiavelo. Porque mientras tú te esfuerzas por conectar, por encajar, por ser querido, el mundo te observa con hambre. Y el apego, esa necesidad de ser aceptado, amado o reconocido, es la cuerda con la que el sistema te ata de pies y manos. Vos pensás que la soledad es un castigo. Que si nadie te llama, si nadie te escribe, si nadie te elige, entonces algo está mal con vos. Y ese pensamiento, más que doloroso, es peligroso. Porque te convierte en presa. Presa del que aparece y te endulza el oído. Presa de relaciones vacías por miedo a estar solo. Presa del primer aplauso, del primer te quiero que no significa nada. Y ahí empezás a regalar tu poder, tu energía, tu tiempo. Con tal de no enfrentar lo que más temes, el silencio. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Quien controla sus emociones, controla sus decisiones. Y quien controla sus decisiones, controla su destino. El problema es que nos han domesticado para sentir culpa cuando soltamos, cuando nos alejamos, cuando dejamos de idealizar. Nos han hecho creer que desapegarse es sinónimo de frialdad. Pero la verdad es mucho más dura. Desapegarse es una forma de sobrevivir. Bienvenido. Lo que estás por ver no es autoayuda, no es espiritualidad reciclada, y mucho menos frases vacías de Instagram. Esto es un retrato crudo, brutal y despiadadamente realista sobre el desapego. No vas a encontrar en todo Internet un documental más completo, más incómodo y más necesario que este. Porque acá no te vamos a enseñar a soltar con amor, sino con estrategia. No te vamos a mentir diciéndote que soltar no duele. Duele. Y mucho. Pero seguir aferrado a lo que te destruye, duele más. Este video es para vos si ya te cansaste de depender, de rogar, de esperar lo que nunca llega. Es para vos si te querés reconstruir, pero con los pies en la tierra, no con humo espiritual. Maquiavelo lo sabía, el verdadero poder empieza cuando aprendes a no necesitar. Y en este documental, lo vas a entender con ejemplos reales, con filosofía aplicada y sin filtros. Prepárate. Porque después de esto, nada te va a romper igual. No confundas esto con cinismo. No se trata de traicionar, ni de vivir sin afecto. Se trata de saber que todo es transitorio, que aferrarse a algo con la ilusión de que será eterno es invitar al sufrimiento. El príncipe maquiavélico no es un robot sin alma. Es alguien que siente, pero que no se esclaviza por sus sentimientos. Es alguien que puede amar, pero que también sabe alejarse cuando ese amor pone en riesgo su poder, su integridad o su libertad. El apego te vuelve predecible. Y en la lógica brutal de la realidad, ser predecible es ser vulnerable. Lo sabías cuando diste todo por alguien que luego te usó. Lo intuías cuando trabajaste hasta el límite por un sueño ajeno. Maquiavelo no te dice que no sientas, te dice que no te pierdas. Que no te hundas con el barco si puedes usarlo para cruzar el mar. Vivimos en una sociedad que glorifica el apego. Te dicen que sin pareja no eres completo, que sin pertenencias no vales, que sin una causa que te abrace eres invisible. Pero esa necesidad constante de validación es justo lo que te vuelve fácil de manipular. Te mantienen hambriento de afecto para que seas obediente. Te hacen temer la soledad porque en ella se gesta tu independencia. La paradoja del desapego, vista desde el materialismo maquiavélico, no es un llamado a la desconexión emocional, sino una declaración de independencia psicológica. Se trata de ver al mundo como un escenario de fuerzas, de movimientos tácticos, donde cada acción tiene un costo y cada lazo un riesgo. El desapego es comprender que nada ni nadie es imprescindible, y que en esa conciencia hay un poder inmenso. No tienes que renunciar al amor. Tienes que renunciar a la idea de que el amor debe retenerte. No tienes que abandonar tus ideales, sino entender que un ideal que no se adapta se convierte en una cadena. No tienes que dejar de confiar, pero sí tienes que estar preparado para cuando la confianza se rompa. Porque se romperá. Porque todo cambia,
y el que no lo acepta queda congelado mientras el mundo lo devora. Maquiavelo sabía que el poder no se sostiene con lágrimas. Se sostiene con claridad, con estrategia, con la frialdad necesaria para ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Por eso el desapego es tan poderoso, porque libera. Te arranca las ilusiones de los ojos y te deja ver con nitidez brutal. Te obliga a elegir con inteligencia, no con miedo. Te convierte en autor de tu vida, no en un personaje secundario atrapado en dramas que no escribiste. La paradoja del desapego es que solo el que sabe soltar, puede realmente conservar. Solo el que no teme perder, puede jugar sin ataduras. Solo el que está dispuesto a alejarse, puede permanecer por decisión y no por necesidad. Y eso, en un mundo donde todos se aferran por miedo, es la forma más alta de poder. Pregúntate entonces, ¿de qué te estás aferrando hoy que ya deberías haber soltado? ¿A qué estás llamando amor, cuando en realidad es dependencia? ¿A qué idea estás sacrificando tu libertad? Porque hasta que no respondas con brutal honestidad, seguirás viviendo en la paradoja sin entender su poder. Desapégate. No como un escape, sino como un acto de lucidez. Y cuando el mundo te diga que estás siendo frío o egoísta, sonríe. Porque sabrás que simplemente estás viendo las cosas como son. Como las veía Maquiavelo. Como solo los verdaderamente libres pueden verlas. Escucha esto como si fuera la última advertencia antes de cruzar una línea sin retorno. No hay compasión en este mensaje, ni palabras suaves para almas débiles. Porque lo que voy a decirte, solo sirve a los que ya han empezado a sospechar que el mundo no se mueve por amor, sino por cálculo. Hoy hablaremos del desapego. Y no desde el budismo ni desde la autoayuda, sino desde el filo helado de la filosofía de Maquiavelo. Desde donde solo se ve claro cuando ya no hay esperanza de redención. Continuemos. ¿Por qué el apego es debilidad estratégica, como el sistema te domestica emocionalmente? Escucha bien lo que te voy a decir, porque no está hecho para almas sensibles ni para corazones domesticados. El apego, ese sentimiento que la cultura contemporánea te vende como virtud, como humanidad, como amor incondicional, es, en realidad, la grieta por la cual te derrumbas. Es debilidad estratégica en su forma más pura. Y no porque sentir sea un error, sino porque no saber cuándo soltar es una sentencia. ¿Sabes cómo el sistema te domestica? No con cadenas físicas, sino con vínculos emocionales. Te enseñan desde pequeño que debes ser leal, incluso cuando esa lealtad te arrastra al abismo. Te repiten que el amor todo lo puede, que el compromiso debe ser eterno, que renunciar es de cobardes. Y mientras tú te aferras a esas ideas, el mundo real, el de los que comprenden el poder, te pasa por encima. El apego es la herramienta más refinada del control social. Porque un ser apegado es un ser manipulable. Te atan con la culpa, con el miedo a decepcionar, con la promesa de una recompensa emocional que casi nunca llega. Y tú, convencido de que no hay que rendirse, te quedas en trincheras perdidas, en relaciones que te corroen, en causas que ya murieron. Te quedas, porque te enseñaron que quedarse es noble. Pero Maquiavelo, si pudiera hablarte al oído, te diría otra cosa: quien no sabe cuándo retirarse, está condenado a ser derrotado. Ejemplos históricos: la caída de los que se aferraron. Mira la historia, no con ojos románticos, sino con la frialdad de un estratega. ¿Sabes por qué Napoleón cayó? No fue solo por el invierno ruso o por la traición de aliados. Fue por aferrarse a una visión imperial cuando ya todo estaba en ruinas. Se negó a soltar. Se negó a ver que había perdido la iniciativa. Su apego a la gloria lo hizo reincidir en errores, hasta que Europa entera lo encerró. O piensa en César, que no supo desconfiar de aquellos a los que había amado políticamente. Su apego a ciertos lazos afectivos lo hizo bajar la guardia. Y ese apego, esa confianza mal situada, lo dejó expuesto, hasta que la daga de Bruto, su supuesto hijo del alma, le enseñó la última lección. ¿Quieres otro ejemplo más moderno? Mira a Salvador Allende, cuyo compromiso con la institucionalidad democrática chilena fue admirable, pero trágico. Se aferró a una legalidad que sus enemigos despreciaban en secreto. Mientras él creía que el diálogo era posible, el golpe se organizaba. Su fidelidad a los ideales fue heroica, sí, pero también un arma que no supo soltar a tiempo. Y el poder no perdona eso. La lección: desapego es lucidez, no frialdad. Entonces no te confundas. No te están pidiendo que no sientas. Te están mostrando que sentir sin pensar,
aferrarse sin estrategia, amar sin saber soltar, es la receta perfecta para que te usen y te rompan. El desapego, desde Maquiavelo, no es frialdad, es lucidez. Es mirar el tablero y saber cuándo mover pieza y cuándo dejarla caer. Porque hay batallas que se pierden por quedarse demasiado tiempo en la trinchera equivocada. Y hay reyes que mueren no porque les faltó amor, sino porque no supieron cuándo cortar un lazo. Recuerda esto, quien se aferra al fuego, termina ardiendo. Y tú no naciste para arder por los errores de otros, sino para sostener tu propia llama con inteligencia brutal. La segunda enseñanza de día de hoy es el arte de soltar sin dejar de sentir, la diferencia entre frialdad y claridad. Tú que estás ahí, tratando de no romperte, aferrándote a personas, ideas y emociones con las uñas y los dientes, escúchame bien. Porque lo que voy a decirte no viene de la crueldad, sino de la claridad. Y eso, lo sé, te va a doler más que cualquier desprecio. Porque estamos tan acostumbrados a confundir la sensibilidad con debilidad, el amor con dependencia, que cuando alguien te habla de soltar sin volverte piedra, no sabes si escucharlo o defenderte. Pero escúchame. Porque no se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a sentir sin ser esclavo. Aquí es donde entra Maquiavelo, y no como el demonio que la historia superficial quiso pintar, sino como el cirujano de la verdad política y emocional. Él no odiaba los afectos, pero los subordinaba. Porque sabía algo que tú y yo también deberíamos saber ya: quien no gobierna sus emociones, será gobernado por ellas. Y no es frialdad. Es lucidez brutal. Es estrategia aplicada a lo más íntimo. Porque amar es humano, pero dejar que el amor destruya tu juicio es suicida. Sentir no es el problema. El problema es no saber cuándo dejar ir, no saber cuándo esa emoción que ayer era fuerza, hoy es grillete. El sistema te dice que sentir siempre es bueno. Te aplaude cuando lloras por los demás, cuando te sacrificas sin pedir nada, cuando te quedas por compromiso aunque te estés muriendo por dentro. Pero, ¿qué ganan ellos con tu sensibilidad? Te vuelves predecible. Te vuelves útil. Te vuelves moldeable. Una pieza emocionalmente culpable es la más fácil de manejar. Maquiavelo jamás dijo que no sientas. Pero sí dejó claro que quien tiene poder, no puede ser rehén de sus propios afectos. El príncipe puede amar, pero no debe amar al punto de perder el trono. Puede llorar, pero no frente a su enemigo. Puede confiar, pero siempre con una mano sobre la espada. Porque la afectividad no es un fin, es un instrumento. Úsala con sabiduría, o te usarán a ti a través de ella. Soltar no es ser frío. Es tener claridad. Y esa claridad es un arte. El arte de ver a quien amas en la distancia sin rogarle. De cerrar ciclos sin necesidad de venganza. De mirar atrás sin caer en la nostalgia paralizante. De saber que puedes sentir con profundidad, aún así, soltar con firmeza. Tú no estás aquí para ser un mártir emocional. Estás aquí para entender que la lealtad no debe costarte la dignidad, que el apego no debe suplantar tu visión, que el dolor no es una bandera, sino una etapa. Y que la vida no se vive con el corazón expuesto en bandeja de plata esperando que alguien lo valore. Porque tarde o temprano, alguien lo pisará. Y cuando eso ocurra, solo hay dos caminos: o te amargas creyendo que el amor fue un error, o aprendes que el amor no se opone al poder, pero tampoco lo dirige. Que puedes seguir amando, pero con la mirada despejada. Que puedes seguir creyendo, pero sin convertir tu fe en una soga. Soltar sin dejar de sentir es la forma más elevada de libertad. Porque el que ama y se queda es fuerte. Pero el que ama y puede irse, es invencible. Así que dime, ¿vas a seguir entregando tu paz por miedo a parecer frío? ¿O vas a empezar a practicar el desapego lúcido, ese que no endurece el alma, pero sí afila el juicio? El mundo no necesita más corazones rotos por exceso de entrega. Necesita mentes despiertas que sepan que el verdadero amor también sabe decir adiós, sin llorar, sin temblar, sin arrodillarse. Maquiavelo lo sabía. Y si tú también empiezas a comprenderlo, puede que estés más cerca de algo que muy pocos logran: el dominio de ti mismo en un mundo que solo quiere que te rindas. Si hasta este punto el mensaje resonó contigo, si te hizo pensar distinto, o al menos dudar de lo que dabas por sentado, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale like, comenta lo que piensas, aunque sea en desacuerdo, y suscríbete al canal Materia Funcional Consciente. Aquí no venimos a repetir lo que todos dicen, sino a cuestionar lo que nadie se atreve.
Bueno, pero pasemos a la tercera enseñanza del vídeo. ¿Cómo se construye el desapego lúcido? Mira, el desapego lúcido no se hereda. No es un talento ni un don reservado para unos pocos iluminados. Es una construcción. Un proceso deliberado y brutal, que exige que te arranques de encima cada capa de ingenuidad con la que te cubrió la educación emocional del sistema. Si estás esperando una fórmula suave, una guía de autoayuda o un mantra de paz interior, este no es tu lugar. Lo que te voy a decir no es cómodo. Pero es necesario. Porque el primer paso para construir desapego lúcido es desmontar las trampas emocionales que te convirtieron en esclavo sin que lo supieras. Y la más perversa de todas se llama amor incondicional. Esa idea romántica, instalada desde la infancia, de que debes entregarte por completo, amar sin límites, perdonar siempre, y quedarte incluso cuando te destruyen. Eso no es amor. Eso es programación. Te enseñaron que amar sin condiciones es lo más alto de lo humano. Pero lo que no te dijeron es que esa narrativa sirve para mantenerte dócil. Para que nunca te rebeles, para que no pongas límites, para que aceptes el maltrato disfrazado de lealtad. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos: el amor que no pone condiciones es el terreno perfecto para perder el control. Porque quien no tiene condiciones, tampoco tiene poder. El segundo veneno es la culpa. Esa voz sutil que te carcome cuando decides priorizarte. Cuando te alejas de quienes te drenan. Cuando no respondes como se espera de ti. El sistema emocional actual está diseñado para que cada acto de autonomía se sienta como traición. Pero escúchame bien, no hay claridad posible mientras sigas preso de la culpa. La culpa no es conciencia. Es domesticación. Es el método con el que se castiga al que piensa por sí mismo. Y el tercero es la necesidad de pertenecer. Porque el miedo al aislamiento es el ancla más poderosa que se ha inventado. Nos hicieron creer que sin un grupo, sin una comunidad, sin un lugar en el rebaño, no somos nada. Pero lo que nadie te dice es que ese lugar suele venir con un precio: la renuncia silenciosa a tu juicio, tu fuerza y tu diferencia. Quieren que pertenezcas, sí, pero solo si obedeces. Entonces, ¿cómo se construye este desapego lúcido? Con práctica, decisiones y entrenamiento mental. Primero, necesitas observar tus emociones como lo haría un estratega. No para suprimirlas, sino para entender de dónde vienen y hacia dónde te arrastran. El desapego lúcido no niega el sentir. Lo gobierna. Aprende a identificar cuando estás actuando por miedo a perder, por necesidad de aprobación, por deseo de ser bueno. Y en ese instante, detente. Decide distinto. Segundo, toma decisiones pequeñas, pero firmes, que te obliguen a romper el patrón. ¿Siempre cedes para evitar conflicto? Quédate en tu postura, aunque tiemble el ambiente. ¿Siempre llamas tú, das tú, salvas tú? Guarda silencio. Mira lo que ocurre. Observa quién se aleja cuando ya no puede usarte. Es ahí donde verás la verdad. El desapego lúcido es acción, no contemplación. Tercero, entrena tu mente como entrenarías tu cuerpo para la guerra. Lee a quienes no endulzan la realidad: Maquiavelo, Cioran, Schopenhauer. Estudia a los líderes que supieron soltar para conservar el poder. Reprograma tu marco mental: no eres cruel por poner límites, no eres egoísta por soltar, no eres inhumano por dejar de cargar con lo que no te corresponde. Esto no te volverá frío. Te volverá consciente. Y en un mundo donde todos están atrapados en redes emocionales tejidas por otros, ser consciente es el acto más radical y más peligroso. Por eso pocos llegan a este punto. Porque el desapego lúcido exige perder ciertas ilusiones para ganar soberanía. Así que ahora te pregunto: ¿estás dispuesto a dejar de ser amado por todos para empezar a ser respetado por ti mismo? ¿Estás listo para desmontar el teatro emocional que te mantiene débil, aunque eso signifique quedarte solo un tiempo? ¿O prefieres seguir siendo funcional al sistema emocional que te quita poder con una sonrisa? Tú decides. Pero recuerda esto: el que se atreve a soltar sin dejar de sentir, se vuelve indomable. Ahora pasemos a la cuarta y última enseñanza del vídeo. La paradoja final: solo quien se va, permanece. Escúchame con atención, porque esto es lo que casi nadie se atreve a decirte. En un mundo que te grita que te aferres, que te quedes, que luches por no perder, la verdad más brutal y menos aceptada es esta: solo quien sabe irse, permanece realmente. Sí, lo sé. Te enseñaron a quedarte. A sostener vínculos como si tu vida dependiera de ellos.
a confundir amor con permanencia, lealtad con autoaniquilación, compromiso con sacrificio unilateral. Pero lo que no te dijeron, porque no les convenía que lo supieras, es que quien no está dispuesto a irse, está condenado a perderse a sí mismo. Porque cuando no puedes irte, ya no estás eligiendo. Estás obedeciendo. Y en el instante en que te vuelves incapaz de cortar un lazo que te daña, ese lazo se transforma en cadena. Llámalo amor, familia, amistad, trabajo, da igual. Lo que no puedes soltar, te posee. Y si no puedes alejarte, no estás amando, estás dependiendo. No estás construyendo algo libre, estás habitando una prisión emocional decorada con promesas. Maquiavelo lo entendió sin sentimentalismos, el poder está en quien puede retirarse. En quien puede soltar la alianza si ya no le conviene. En quien puede dejar de amar si ese amor se convierte en debilidad. No por frialdad, por claridad. Porque solo el que puede alejarse por decisión propia, es verdaderamente libre. Y solo el libre, puede permanecer por elección, no por necesidad. Piénsalo. ¿A quién respetas más? ¿Al que se queda por miedo o al que está contigo porque podría irse, pero decide no hacerlo? La permanencia que no es libre, no es noble. Es sumisión. Solo cuando puedes soltar, puedes amar sin esclavitud. Solo cuando puedes irte, puedes quedarte sin perder tu poder. Y aquí está la paradoja que nadie quiere enfrentar. Solo quien se va, permanece. Porque el que se va en el momento justo, deja una huella que no se borra. El que sabe retirarse con dignidad, permanece en la memoria con fuerza. El que no se entrega por miedo, sino por consciencia, construye vínculos sólidos, no cárceles compartidas. Así que ahora te lanzo la pregunta que incomoda, que sacude, que desarma. ¿Eres dueño de tus vínculos o esclavo de ellos? ¿Estás donde estás por elección o por miedo a lo que pasará si te vas? ¿Estás sosteniendo lo que amas o solo temes el vacío que quedará si lo sueltas? Despertar no es dejar de sentir. Es dejar de obedecer al miedo. Despertar no es cerrar el corazón. Es gobernarlo. Y el primer acto de poder real no es conquistar el mundo, es conquistar tus afectos. Si puedes irte sin romperte, puedes quedarte sin perderte. Y si puedes quedarte sin traicionarte, entonces no eres un esclavo emocional, eres un estratega lúcido en un mundo de corazones secuestrados. Hoy aprenderás a dominar. Pero no desde la rabia, sino desde la estrategia del ajedrecista letal. Nicolás Maquiavelo era un analista de la naturaleza humana, no un demonio con pluma. Entendió que los humanos no se mueven por moral, sino por conveniencia, miedo y percepción de poder. El fin justifica los medios fue la frase mal interpretada. Lo que decía era, si tu objetivo es la estabilidad, el orden, la victoria, entonces actúa según lo que funcione. El funcionalismo recoge esa antorcha, no preguntes si es justo, sino si es efectivo. La ética funcionalista se basa en la consecuencia real, no en la fantasía de los ideales. Pero cuidado. Aquí vienen los errores del principiante que quiere ser maquiavélico sin entendimiento. Querer manipular sin leer primero a las personas. Maquiavelo advertía, el que engaña siempre encontrará quien se deje engañar, pero no por mucho tiempo. Usar la crueldad sin cálculo. Él mismo escribió, la crueldad debe hacerse de una vez, para que, al no continuar, parezca más humana. Buscar poder sin capacidad. Enseña que un príncipe sin virtud no sostendrá el poder ni aunque le sea regalado. Y el peor error, creer que la astucia sin resultados basta. En la práctica, Maquiavelo era funcionalista. No admiraba la maldad, sino la eficacia. Y quien fracasa, por muy astuto que sea, pierde. Este fragmento no es para justificar tiranías. Es para entender cómo se mueve el mundo cuando dejamos de idealizarlo. Ahora escúchame bien. Aquí es donde muchos caen. No por falta de inteligencia, sino por apego a ideas románticas. Dominar no es una fantasía de control absoluto. Es moverse con precisión quirúrgica dentro del caos. 1. El control de la percepción. Maquiavelo lo dijo, los hombres juzgan más con los ojos que con el entendimiento. ¿Quieres dominar? Empieza por lo que los otros creen que eres. Si no controlas tu imagen, otro la usará contra ti. Ser percibido como fuerte es más importante que serlo, al principio. 2.
El desapego emocional como herramienta. Si algo te domina emocionalmente, no puedes dominarlo. Si dependes de ser querido, validado o aceptado, estás vendido. El funcionalismo lo deja claro, corta lo que no sirve. A veces, eso incluye tus apegos más humanos. 3. El uso frío del castigo y la recompensa. Nunca castigues por impulso. Castiga cuando sea útil. Y cuando recompenses, que sea con intención. Maquiavelo no decía, sé cruel, decía, sé estratégico. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero si puedes ser ambas, dominas. 4. Anticipación y lectura del poder. Dominar es moverse antes que el resto reaccione. La anticipación es la divisa del estratega. Si no lees a tu entorno, serás absorbido por él. Sun Tzu lo decía siglos antes, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y te advierto algo, no confundas estrategia con manipulación vacía. No confundas control con arrogancia. Y no confundas dominio con esclavitud emocional de otros. Dominar desde el funcionalismo es entender, no eres más fuerte, solo eres más lúcido. Y eso, hoy, vale más que cualquier músculo o promesa vacía. Sigue escuchando, porque en el próximo capítulo, dejaremos de mirar hacia afuera y nos lanzaremos hacia el núcleo, gobernarte a ti mismo. Ahora llegamos al verdadero campo de batalla, tú. El enemigo más escurridizo no está afuera. Está en tu reacción automática, en tu apego a la validación, en tu resistencia a la incomodidad. Maquiavelo decía, no hay nada más difícil de emprender, más dudoso de éxito ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. ¿Y sabes cuál es el orden que más miedo da cambiar? El que has instalado dentro de ti. Gobernarse es más duro que gobernar a otros, porque no hay público, no hay aplausos, no hay testigos. Solo tú contra tus hábitos. Tú contra tus adicciones emocionales. Tú contra tu necesidad de gustar. 1. Aprende pues el dominio de la disciplina funcional. No se trata de hacer lo que te gusta, haces lo que funciona. Te levantas, aunque no tengas ganas. Tomas decisiones incómodas porque ves a largo plazo. Eso es virtud, la cualidad esencial del príncipe, la fuerza interior que convierte el caos en orden. 2. El silencio estratégico. Gobernarse es hablar menos, callar lo innecesario. No tienes que explicar tu vida a quien no puede ayudarte. El sabio observa. El débil justifica. El líder calla y actúa y tú, eres un líder. 3. No olvides el autoexamen brutal. No hay dominio sin autoconfrontación. ¿Cuánto te manipula tu deseo de aprobación? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir para evolucionar? No hables de estrategia si no puedes quedarte solo con tus pensamientos, emociones y dilemas sin escapar. 4. Utiliza tu propia sombra. Tu oscuridad no se elimina, se domestica. Maquiavelo no te pide ser puro, te pide ser útil. No niegues tu ira, tu ambición o tu miedo, mejor canalízalos. Usa el fuego para forjar, no para destruirte. Gobernarse no es reprimir. Es dirigir, como el jinete que no mata al caballo, pero sí lo doma. Este capítulo es la base. Porque si tú no te gobiernas, otros lo harán por ti. Y nadie que no sea su propio príncipe, está listo para gobernar nada. Lo que sigue, es dominio externo. Pero si aún no dominas este capítulo, vuélvelo a escuchar, lo demás será teatro sin poder real. Dominar no es una acción puntual. Es un sistema. Una arquitectura de decisiones constantes. No se trata solo de ganar una vez, se trata de sostener el control, mantener la influencia y multiplicar los centros de poder. Maquiavelo advertía, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se tiene que prescindir de uno de los dos. Pero eso no se refiere a la brutalidad por gusto. Habla de la estabilidad. De no depender del afecto volátil para sostener un sistema. 1. Dominar es institucionalizar tu poder. No basta con tener carisma. Tienes que construir estructuras que sigan funcionando aunque tú no estés presente. Ley, jerarquía, sistema de recompensas y castigos. Como dijo el filósofo del poder, el príncipe sabio se esfuerza por asegurarse el respeto de sus súbditos creando instituciones. 2. Dominar es crear necesidad en los otros. Haz que dependan de ti, no emocionalmente, sino funcionalmente. Que tu ausencia cueste. Que quitarte sea un riesgo. Porque el que puede ser reemplazado con facilidad, nunca será indispensable. 3. Dominar es seleccionar aliados, no amigos. La amistad no es el criterio.
La utilidad, sí. Los afectos se compran con favores y se venden al primer viento. Maquiavelo lo sabía, los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. Construye sobre alianzas útiles, no sobre emociones pasajeras. 4. Dominar es prevenir traiciones, no lamentarlas. Nunca confíes ciegamente. No te duermas en el confort del poder. Siempre hay alguien deseando ocupar tu lugar. La vigilancia, la lectura constante del entorno y el control de la información son parte del sistema. Quien no domina su entorno, será absorbido por él. Y recuerda, no hay sistema perfecto. Pero un sistema sin dominio, es solo un escenario listo para tu caída. En el siguiente capítulo, veremos cómo aplicar este dominio estratégico en campos concretos. Desde el trabajo hasta las relaciones. Desde la creación de influencia hasta la disolución del enemigo interno. Prepárate, porque lo que viene afilará tu mente como una espada. Ten en cuenta lo que acá decimos y escucha esto como si fuera la última advertencia antes de cruzar una línea sin retorno. 1. Dominar es institucionalizar tu poder. Ejemplo. Un líder carismático que no crea procesos o estructuras sólidas dependerá siempre de su presencia. Como muchos emprendedores que, al crecer su empresa, colapsan porque todo giraba en torno a ellos. El verdadero dominio se da cuando puedes desaparecer y tu influencia sigue operando. El príncipe sabio se esfuerza por asegurarse el respeto de sus súbditos creando instituciones. 2. Dominar es crear necesidad en los otros. Ejemplo. Un asesor que se vuelve indispensable no porque todos lo quieran, sino porque resuelve problemas que nadie más sabe cómo enfrentar. Su valor es funcional. Su influencia, sostenida por la necesidad que ha creado. Haz que tu ausencia sea un problema más grande que tu presencia. 3. Dominar es seleccionar aliados, no amigos. Ejemplo. Un líder que elige socios por lealtad emocional y no por capacidad, cae cuando esos amigos lo traicionan o lo frenan. En cambio, el que se rodea de funcionalidad, aunque no haya afecto, construye alianzas de poder más estables. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. 4. Dominar es prevenir traiciones, no lamentarlas. Ejemplo. Un CEO que confía ciegamente en su mano derecha sin sistemas de control, y un día descubre que ya ha sido reemplazado en la mente de los inversionistas. Porque no controlaba la información, ni leía el ambiente, ni puso límites estratégicos. Quien no domina su entorno, será absorbido por él. Ahora sí, queridos amigos, esto no es el final. Esto es el umbral. Lo que acabas de escuchar no son ideas bonitas para compartir en redes. Son herramientas para construir poder en un mundo que premia la lucidez y castiga la ingenuidad. Ya no estamos en la era del carismático inocente. Ya no gana el más simpático. Gana el que ve sin ser visto. El que actúa sin rogar. El que domina sin tener que gritar. Esa es la marca del estratega funcionalista. Aquí, en materia funcional consciente, no te pedimos que sientas más. Te exigimos que pienses mejor. Que cortes las raíces podridas del autoengaño. Y que te conviertas en una fuerza, no en una víctima del caos. Vivimos rodeados de gente que quiere reconocimiento, likes, validación. Pero el estratega no se exhibe. Se infiltra. Se adapta. Y cuando actúa, no tiembla. Lo cierto es que en la sociedad actual, promueven todo lo subjetivo, que lo único que importa son los sentimientos y esto también es contraproducente, crea gente enferma, blanda y emocionalmente débil. Y no se trata de maldad. Es lucidez, no se trata de no sentir, se trata de no hacer de las emociones una tiranía. Te han vendido una idea. Una mentira que te consume cada día. Sigue tu corazón, te dicen. Sigue lo que sientes, te susurran. Pero permíteme decirte algo que nunca has querido escuchar, el corazón no es tu guía. El corazón no sabe lo que es el poder, ni lo que significa la verdadera libertad. El corazón, amigo mío, es un traidor. Un traidor disfrazado de amigo. Te incita a seguir tus impulsos más primitivos, a dejarte arrastrar por lo que deseas en el momento, sin importar las consecuencias. Crees que al seguir tus deseos, al dejarte llevar por ese placer efímero, estás viviendo. Pero no estás viviendo. Estás sobreviviendo, atado a las cuerdas de tu propia debilidad. Es fácil caer en esa trampa. Es tentador, incluso natural. Todos los días,
Te bombardean con la idea de que lo único que importa es lo que sientes en el momento. Como si eso tuviera algún valor real. Como si tus emociones pudieran darte poder. Pero déjame ser claro contigo, el poder no reside en tus emociones, no reside en lo que sientes. El poder reside en la voluntad. La voluntad de hacer lo que otros no pueden hacer, de esperar lo que otros no pueden esperar. Y la voluntad requiere control. Control sobre tus deseos, sobre tus emociones, sobre tus reacciones. ¿De qué sirve la gratificación instantánea? ¿De qué sirve una recompensa momentánea si te convierte en esclavo de tus propios deseos? Es una mentira. El sistema está diseñado para que te entregues a lo inmediato. Cada notificación, cada mensaje, cada pequeño placer instantáneo está diseñado para que sigas buscando más, como un animal que nunca sabe cuándo parar. Pero ese no es el camino hacia el poder. Ese es el camino hacia la decadencia. El camino hacia la autocomplacencia que te hace débil, vulnerable, fácil de manipular. Si cedes a la gratificación instantánea, pierdes la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Pierdes la capacidad de ver más allá del momento. Y como resultado, te conviertes en presa fácil. Te lo voy a decir de una vez, el corazón no te hará libre, el autocontrol te hará libre. Maquiavelo lo entendía con claridad. En El Príncipe, nos habla de la necesidad de que un líder domine sus emociones y controle sus impulsos para no caer en las manos de la debilidad. Un príncipe que sigue sus deseos y reacciona impulsivamente no puede liderar, no puede planificar, no puede conquistar. Porque el corazón, como un perro salvaje, te arrastra hacia donde él quiere, no hacia donde tú necesitas ir. Si sigues al corazón, sigues la perdición. Pero si dominas al corazón, si tomas lo que sientes y lo usas como una herramienta, entonces te conviertes en algo más, un estratega. Te estoy diciendo esto porque te lo debes. Te lo debes a ti mismo. No hay honor, ni poder, en seguir los impulsos. Solo hay corrupción, hay caos. Si lo que buscas es poder, es tiempo de tomar las riendas. Y para hacerlo, primero debes liberarte de lo que te consume. El deseo, la gratificación instantánea, las emociones sin control, todas son trampas. La verdadera libertad se encuentra en el dominio sobre ti mismo, no en el placer de un momento. Y hasta que no lo entiendas, hasta que no dejes de rendirte ante tus propios deseos, seguirás siendo esclavo. Comencemos. Enseñanza número 1. El corazón no es la guía. Has oído toda tu vida esa mentira, sigue tu corazón. Pero hoy te lo voy a decir claro, para que lo entiendas de una vez por todas, el corazón no es tu guía. El corazón exaltado, exacerbado y dependiente se puede volver un enemigo disfrazado de amigo, un monstruo interno que prioriza tus emociones distorsionadas, tus inseguridades, tus carencias, tus deseos más primitivos. Es una bestia que se presenta como la voz suave, como el camino fácil, como el atajo hacia lo que deseas, pero, en realidad, te está conduciendo a la ruina. ¿Sabes qué pasa cuando sigues al corazón? Te conviertes en un esclavo. El corazón te arrastra, te lleva a donde él quiere, y mientras sigues sus dictados, te conviertes en su prisionero. Cada paso que das, cada decisión que tomas, no es tuya. Es de la bestia que tienes dentro de ti, que te domina, te manipula y te consume. Es hora de despertar. El corazón no te traerá poder, el corazón te lleva a la perdición. Si piensas que lo que sientes es lo que te hace fuerte, te has equivocado. El poder no se basa en lo que sientes en este momento, ni en las emociones fugaces que nacen y mueren en tu pecho. El poder real reside en el autocontrol. En la capacidad de desapegarte de lo que el corazón dicta y forjar tu propio camino, un camino que está basado en lo que tú decides. No en lo que el corazón te exige. La verdadera fuerza no está en dejarte arrastrar por el torrente de tus deseos momentáneos, no está en dejar que un sentimiento decida por ti. Eso es debilidad. Eso es ser un esclavo, vivir bajo el dominio de algo tan volátil y caprichoso como tus emociones. ¿Te has detenido a pensar alguna vez qué ocurre cuando sigues el corazón? El corazón te lleva por caminos que parecen fáciles, agradables, y te promete satisfacción. Pero lo que no te dice es que el placer momentáneo que obtienes es una trampa. Es solo una ilusión. Como un veneno dulce, que te embriaga hasta que te consume. Cuando actúas por impulso, cuando dejas que la emoción te controle, te conviertes en parte de un ciclo vicioso. Un ciclo donde todo lo que haces está condicionado por lo que sientes, no por lo que decides. Y te aseguro algo, los que toman decisiones basadas en emociones están destinados a caer. Los reyes no siguen su corazón. Los reyes no se entregan a los sentimientos,
no se abren a la primera caricia del viento. Los reyes son como los generales en la guerra, que observan el campo de batalla desde una distancia segura, calculan sus movimientos, analizan el terreno y esperan el momento exacto para actuar. Ellos no se precipitan. Ellos no se dejan llevar por lo que sienten. ¿Quieres poder? ¿Quieres ser alguien que de verdad domine su destino? Entonces tienes que entender algo fundamental: no sigas el corazón. Maquiavelo nos lo enseñó de forma brutal: el príncipe que sigue sus emociones está destinado a fracasar. Y un príncipe, un líder, un verdadero hombre de poder, nunca deja que sus deseos nublen su juicio. Es necesario que rompas con esa falacia de que el corazón te llevará a buen puerto. Lo único que hará el corazón es guiarte hacia la rendición de tu propia voluntad. ¿Acaso no lo ves? Mientras sigues tus emociones, te pierdes a ti mismo. El corazón es la ruta más rápida hacia la derrota. Porque el que se deja llevar por lo que siente, el que no puede frenar sus impulsos, es el que está destinado a ser derrotado por aquellos que han aprendido a controlar lo que sienten. El poder no reside en seguir el corazón. El poder reside en dominarlo. En El Príncipe, Maquiavelo habla del arte de tomar decisiones frías, calculadas. Y aunque muchos intentarán convencerte de que la bondad y la emoción son la clave, yo te digo, el corazón te traicionará. Es hora de que dejes de confiar en tus sentimientos como si fueran tus mejores aliados, porque al final, tus emociones son el látigo con el que te flagelarás. Solo el que tiene dominio sobre sus propios deseos puede llegar a ser verdaderamente libre. Y tú, si deseas poder, no puedes seguir un camino de placeres inmediatos. Debes elegir el camino del autocontrol. Y para eso, debes rechazar lo que el corazón te dice. Enseñanza número 2. La ilusión de la gratificación instantánea. ¿Qué es eso que te consume? ¿Qué es eso que te arrastra en cada momento de tu vida? La gratificación instantánea. Esa dulce ilusión que te han vendido como el camino hacia la felicidad, hacia el poder, hacia el éxito. Y te digo esto con la brutalidad de la verdad: la gratificación instantánea es una trampa. Cada vez que buscas una recompensa inmediata, cada vez que te entregas a ese placer fugaz, te hundes un poco más en el abismo. Te han hecho creer que tu vida debe ser una sucesión de momentos de satisfacción rápida. Compra ahora, come ahora, hazlo ya, disfruta ahora. Pero, ¿qué pasa cuando el ahora se acaba? ¿Qué queda cuando ese deseo ha sido saciado, pero el vacío persiste? ¿Qué haces cuando te llega el mensaje? ¿Lo celebras por unos segundos, como si fuera la respuesta que te daba todo lo que necesitabas? Pero no. Lo que realmente te da ese me gusta, esa respuesta, ese placer momentáneo, es solo un recordatorio de tu propia dependencia, un recordatorio de que no eres libre. Porque el que vive para la gratificación instantánea no sabe lo que es tener poder. El verdadero poder está en el dominio de lo inmediato, no en la rendición ante él. Esta es la verdad que nadie te va a contar: el placer rápido te hace esclavo, no te hace libre. ¿Quieres poder? ¿Quieres ser alguien que controle su destino, que domine el terreno y no sea dominado por el placer efímero de la hora? Entonces, debes dejar de ceder a cada impulso, a cada deseo que se cruza en tu camino. Cada vez que te entregas a la hora, pierdes un pedazo de ti mismo. Cada vez que te rindes a la gratificación instantánea, te conviertes en un prisionero. Un prisionero que no sabe esperar, que no sabe planificar, que no sabe ver más allá de lo inmediato. ¿Has notado lo que sucede cuando te entregas a ese placer fugaz? ¿Lo has notado, aunque te niegues a aceptarlo? Nunca es suficiente. Y lo peor es que te engañas a ti mismo. Crees que, si solo obtuvieras más, si solo tuvieras esa pequeña recompensa, entonces serías feliz. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasa después? Cuando alcanzas ese pico, ¿qué queda? Un vacío. Un abismo. La gratificación instantánea te lleva a creer que lo has conseguido, que has alcanzado lo que querías, pero es solo un espejismo. Como un oasis que desaparece cuando te acercas. Te lo puedo decir sin rodeos, te estás engañando. Y mientras sigues buscando más y más, el mundo te pasa de largo. Las oportunidades que realmente importan, las que te dan poder y control, no están en lo que obtienes al instante. Están en lo que decides esperar, en lo que decides construir a largo plazo. El poder no es un fruto que se cosecha en un día. El poder se construye con disciplina, con paciencia, con sacrificio. Y cada vez que tomas el camino fácil, cada vez que sigues la tentación de lo inmediato, te alejas más de lo que realmente importa. Y te lo diré sin tapujos,
si sigues buscando esa gratificación instantánea, si sigues entregándote a ese ciclo interminable de deseos fugaces, nunca conocerás el poder real. Te conviertes en parte del sistema, te conviertes en una pieza que se mueve por la misma rueda que todos los demás, sin ser dueño de tu propio destino. Si realmente deseas poder, si realmente deseas ser alguien que controle su vida y no sea controlado por lo que siente en el momento, entonces rompe con esta ilusión. No te dejes arrastrar por la inmediatez. Porque si lo haces, si sigues el camino fácil, si sigues cediendo a lo inmediato, te aseguro algo, te estarás condenando al fracaso. Cada vez que dejas que un placer efímero te defina, cada vez que buscas la gratificación al instante, te alejas de lo que realmente puede hacerte grande, de lo que realmente te puede dar poder. Y ese algo, mi amigo, es el sacrificio. El sacrificio de lo inmediato, el sacrificio de lo placentero, el sacrificio de la gratificación instantánea. Enseñanza número 3. El precio de ceder al deseo. Tú crees que ceder al deseo es algo natural. Que seguir lo que te pide el cuerpo, lo que te grita el alma, es humano. Y lo es. Pero también es la marca de los que están condenados a ser dominados. Porque cada vez que cedes a un deseo, te haces más débil, más fácil de leer, más fácil de manipular. ¿Quieres saber cuánto vale un hombre que se rinde ante sus impulsos? Nada. No vale nada. Porque es predecible. Porque es controlable. Porque cualquiera que sepa lo que deseas, puede ponerte una correa al cuello y jalarla cuando quiera. Ese es el precio. Ese es el infierno que no ves, ser prisionero de tus deseos mientras crees que eres libre. ¿Quieres saber cómo se derrota a un enemigo fuerte? No con espadas. Con tentaciones. Se le da lo que desea, se lo adula, se lo envenena con dulzura. Y cuando ya no puede decir que no, cuando su voluntad se ha rendido 1000 veces en cosas pequeñas, ya no hay que matarlo. Se mata solo. Eso es lo que haces cuando cedes al deseo, te estás destruyendo por dentro, sin notarlo. Maquiavelo lo decía sin tapujos, el hombre que no sabe controlarse será siempre instrumento del que sí puede. ¿Y tú, de quién estás siendo instrumento? ¿De la publicidad que te dice que desear? ¿De una mujer que juega contigo porque sabe que la deseas? ¿De un jefe que te manipula con la promesa de una recompensa? Cedes porque no sabes esperar. Porque no sabes callar el rugido de tu propio instinto. Porque te enseñaron que ser libre era sentir, expresarte, vivir el momento. Pero te mintieron. Eso no es libertad. Eso es servidumbre emocional. Tú decides, ¿quieres ser el león que ruge sin control y termina enjaulado? ¿O el que espera en silencio y domina el terreno sin haber movido una garra? Porque el poder no está en el deseo. Está en el dominio del deseo. En tener el fuego dentro, y no dejar que consuma tu juicio. En mirar a lo que deseas y decirle, no hoy, no así, no en tus términos. Ese es el hombre que se hace temer. Ese es el que marca la diferencia entre el que tiene voluntad y el que es voluntad de otro. Recuerda esto, porque lo vas a necesitar si algún día quieres dejar de ser un juguete de tus pasiones. El deseo no es tu aliado. Es tu debilidad disfrazada de libertad. Y cada vez que cedes, pagas. Con dignidad. Con tiempo. Con poder. El precio de ceder al deseo, es tu alma. Y si no estás dispuesto a pagarla, entonces prepárate a pelear contra ti mismo. Todos los días. Cada instante. Porque solo el que se conquista a sí mismo, está listo para conquistar cualquier cosa. Enseñanza número 4. El poder de la paciencia estratégica. Tú quieres resultados ahora. Quieres éxito esta semana. Poder este mes. Amor este instante. Eres parte de una generación que cree que todo lo que vale debe ser rápido, visible y fácil. Pero déjame decirte algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. El verdadero poder no lo tiene el que actúa rápido. Lo tiene el que sabe esperar. Esperar, pero no como un cobarde. Esperar como un estratega. Como un depredador invisible. Como un constructor silencioso. La paciencia no es pasividad. No es resignación. La paciencia, cuando es estratégica, es una arma afilada. Es la decisión brutal de no hacer lo que todos harían, de no actuar cuando el cuerpo te lo pide, de no moverte, porque moverse antes de tiempo es fracasar. ¿Cuántas veces lo hiciste ya? ¿Cuántas veces arruinaste algo por no saber esperar? Un mensaje que no debiste mandar. Una inversión desesperada. Una declaración que aceleraste. Cada uno de esos movimientos no fue una acción valiente, fue una renuncia a tu poder.
Maquiavelo lo dijo sin adornos: los hombres prudentes siempre han evitado confiar en la fortuna y se han preparado con paciencia para dominarla cuando llegue. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras tú corres detrás de oportunidades, el verdadero estratega las fabrica. Las prepara, las gesta, las provoca en silencio. Porque solo el que sabe esperar, puede elegir el momento de atacar. El impaciente quiere resultados. El paciente quiere control. Y el control no lo tiene el que se apresura. Lo tiene el que conoce el valor de la tensión contenida. El que sabe que una guerra no se gana en una batalla impulsiva, sino en una secuencia de movimientos fríos, implacables y lentos. Porque la lentitud no es debilidad cuando es voluntaria. Es poder oculto. Es fuego sin llama. Y te diré esto como un golpe en la cara. Si no eres capaz de esperar el momento justo, nunca serás dueño de nada. Serás esclavo de todo. La paciencia estratégica es un arte que los débiles no soportan. Porque les duele estar en silencio. Les pesa la espera. Les arde el ego cuando no actúan. Pero tú, si aspiras a más que ser un juguete emocional, si quieres realmente gobernar tu vida y no mendigar validación, debes hacer de la paciencia una forma de poder. Debes aprender a ver sin ser visto, a planear sin hablar, a soportar sin quejarte, a aguantar cuando el resto se rompe. Porque el que aguanta con dignidad, sin arrodillarse ante el impulso, está preparando el golpe que define el destino. No confundas lentitud con debilidad. El león no ruge en cada paso. Pero cuando lo hace, todo tiembla. Así opera el estratega. Así actúa el que ya entendió que el deseo inmediato no es nada comparado con la victoria final. Y esa victoria, la única que vale la pena, es para el que supo esperar. Con frío. Con cálculo. Con poder. Ese es el arte del control. Esa es la paciencia estratégica. Y si no eres capaz de dominarla, entonces prepárate para vivir siempre bajo el reloj de otro. Enseñanza número 5. La verdadera satisfacción, dominio, no gratificación. Te han mentido. Te han dicho que ser feliz es sentir placer. Que estar vivo es buscar satisfacción. Que si no estás recibiendo gratificación ahora, algo está mal contigo. Esa es la trampa. La más perfecta de todas. Porque mientras tú corres detrás del placer como un perro hambriento, otros te están gobernando. Porque mientras tú buscas sentirte bien, ellos buscan dominarse a sí mismos. Y al final, ¿adivina quién gana? El que se contiene. No el que se sacia. No confundas el placer con poder. El placer te alivia por un segundo. El poder te transforma para siempre. Y el poder solo nace de una cosa, el dominio. El autocontrol brutal. La capacidad de decir no cuando todo tu cuerpo dice sí. Esa es la verdadera satisfacción, la de mirar tu deseo a los ojos y no moverte. De controlar tu impulso como quien controla un animal salvaje, hasta que se arrodilla ante ti. Esa es la satisfacción que no te enseñaron. Porque si la conocieras, serías libre. Y nadie lucraría con tu ansiedad. Maquiavelo no hablaba de amor, ni de felicidad. Hablaba de poder. De eficacia. De conquista. Porque eso es lo que realmente le da sentido a la vida del que piensa, la sensación de que tú decides quién eres, no tus impulsos. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia, porque todos pueden ver, pero pocos comprenden, escribió. ¿Y tú, vas a seguir viendo gratificación en cada esquina? ¿O vas a empezar a comprender que el verdadero juego es dominar el tablero entero, no comerte la primera pieza dulce que te ofrecen? El que se domina a sí mismo, lo domina todo. El que se entrega a cada sensación, será esclavo de su biología, de su ego, de su miedo, de su hambre. Tú no estás aquí para sentirte bien. Estás aquí para hacerte fuerte. Frío. Lúcido. Y cuando esa fuerza te atraviesa el pecho, cuando ya no dependes de nada externo para sostenerte, entonces conoces algo que ningún placer te va a dar. Satisfacción real. Satisfacción que no necesita testigos. Porque nace del respeto brutal que te tienes a ti mismo. El dominio sobre ti mismo es lo único que nadie te puede quitar. Es lo que te hace invulnerable al caos, al deseo, a la manipulación. ¿Quieres sentirte bien? Mastúrbate tu ego. ¿Quieres respeto? Contrólate. El placer grita. El dominio susurra. Pero cuando el dominio habla, todo el mundo escucha. Y ahí, y solo ahí, empieza el verdadero poder. Sepan pues ustedes que el dominio es libertad, el placer es cadena. ¿Lo sientes? Esa ansiedad que no se va. Esa necesidad de mirar el teléfono.
de llenar el vacío. No es tu culpa, pero es tu problema. Porque mientras te educaban para seguir tus sentimientos, otro grupo se educaba para gobernar los suyos. Y ahora, ¿dónde estás tú? Perdido en un océano de microplaceres, con una voluntad tan débil, que podría ser comprado con una notificación o una promesa barata. Te vendieron gratificación. Y tú compraste esclavitud. El sistema no necesita látigos. No necesita barrotes. Te encierra con caramelos. Porque un esclavo feliz es más productivo, más dócil, más útil. ¿Crees que eres libre porque puedes elegir qué consumir? No, tú no eliges. Tú reaccionas. Y cada vez que lo haces sin pensar, sin medir, sin calcular, alguien más gana. Y no eres tú. Maquiavelo jamás idealizó la libertad como un derecho automático. Para él, la libertad era el resultado de la fuerza, de la astucia, de la disciplina. Y en este siglo, la verdadera libertad no está en votar, ni en hablar. Está en controlarte cuando nadie te obliga. En resistir donde todos se entregan. En construirte cuando todo te invita a destruirte lento y con sonrisas. Esa es la nueva revolución, el dominio interno. No necesitar likes. No rogar amor. No mendigar atención. Ser una roca entre ríos de ansiedad líquida. Ser fuego frío. Ser un estratega del deseo. Y eso, te lo garantizo, no lo tiene el que busca gratificación. Lo tiene el que construye voluntad. Porque cuando ya no necesitas nada para sentirte fuerte, te vuelves ingobernable. Te vendieron felicidad. Pero la verdadera satisfacción es otra cosa. No es sentirte bien. Es ser dueño de ti mismo. Porque el día que controles tu mente, tus emociones y tus impulsos, ese día, ni 1000 sistemas, ni 100 gobiernos, ni una sola persona, podrán decirte quién eres. Ese día, serás libre. Y ese día, hermano, es el que más temen los que viven de tenerte débil. Sepan pues ustedes que el dominio es libertad, el placer es cadena. ¿Lo sientes? Esa ansiedad que no se va. Esa necesidad de mirar el teléfono. De llenar el vacío. No es tu culpa, pero es tu problema. Porque mientras te educaban para seguir tus sentimientos, otro grupo se educaba para gobernar los suyos. Y ahora, ¿dónde estás tú? Perdido en un océano de microplaceres, con una voluntad tan débil, que podría ser comprado con una notificación o una promesa barata. Te vendieron gratificación. Y tú compraste esclavitud. El sistema no necesita látigos. No necesita barrotes. Te encierra con caramelos. Porque un esclavo feliz es más productivo. Más dócil. Más útil. ¿Crees que eres libre porque puedes elegir qué consumir? No, tú no eliges. Tú reaccionas. Y cada vez que lo haces sin pensar, sin medir, sin calcular, alguien más gana. Y no eres tú. Maquiavelo jamás idealizó la libertad como un derecho automático. Para él, la libertad era el resultado de la fuerza, de la astucia, de la disciplina. Y en este siglo, la verdadera libertad no está en votar, ni en hablar. Está en controlarte cuando nadie te obliga. En resistir donde todos se entregan. En construirte cuando todo te invita a destruirte lento y con sonrisas. Esa es la nueva revolución, el dominio interno. No necesitar likes. No rogar amor. No mendigar atención. Ser una roca entre ríos de ansiedad líquida. Ser fuego frío. Ser un estratega del deseo. Y eso, te lo garantizo, no lo tiene el que busca gratificación. Lo tiene el que construye voluntad. Porque cuando ya no necesitas nada para sentirte fuerte, te vuelves ingobernable. Te vendieron felicidad. Pero la verdadera satisfacción es otra cosa. No es sentirte bien. Es ser dueño de ti mismo. Porque el día que controles tu mente, tus emociones y tus impulsos, ese día, ni 1000 sistemas, ni 100 gobiernos, ni una sola persona, podrán decirte quién eres. Ese día, serás libre. Y ese día, hermano, es el que más temen los que viven de tenerte débil. Si has llegado hasta aquí, ya no eres como los demás. Porque el que escucha verdades incómodas y no huye, está listo para dejar de ser un espectador. Ya lo sabes. El mundo no premia al más sensible, ni al más justo, ni al más emocional. El mundo se dobla ante el que domina. El que se calla, pero observa. El que no busca aprobación, sino impacto. No estamos aquí para sentirnos bien. Estamos aquí para tomar el control. Primero de nosotros, después de todo lo demás.
Otro punto importante es que muy pocos soportan la soledad. Y esta en ocasiones es beneficiosa y un paso necesario para conseguir lo que realmente te hará crecer. La soledad no es una maldición. Es un filtro, un crisol, una sala de entrenamiento. Y el que no aprende a estar solo, siempre estará a merced de quien le prometa compañía. Te lo digo como estratega. Estar solo no es un defecto. Es un privilegio. Porque es ahí, cuando estás solo, que nadie te confunde. Nadie te distrae. Nadie te manipula. ¿Querés un ejemplo? Julio César cruzó el Rubicón solo. Sabía que no todos lo iban a acompañar. Sabía que perdería aliados. Pero también sabía que la historia no la escriben los que necesitan aprobación, sino los que deciden incluso cuando nadie los aplaude. O mira a Maquiavelo. Fue traicionado, exiliado, olvidado. Y fue en la soledad, sin cargos, sin poder, sin compañía, donde escribió El Príncipe. Una obra que todavía incomoda a los que necesitan sentirse buenos para justificarse. ¿Te das cuenta? No fue en medio del ruido, ni rodeado de gente. Fue solo, en silencio, enfrentando su propia oscuridad. Porque el que no sabe estar solo, termina rodeado de cualquiera. Y el que no filtra sus vínculos por miedo a estar solo, termina perdiéndose a sí mismo. Te vendieron la idea de que estar acompañado es estar a salvo. Que si tenés gente cerca, todo va a estar bien. Te lo dijeron tantas veces, que lo creíste. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántos de esos que te rodean estarían si mañana no tenés nada que ofrecerles? Si no tenés la misma energía, el mismo dinero, la misma alegría, la mayoría desaparecería. Y no por maldad, sino porque nunca estuvieron ahí por vos. Estuvieron por lo que vos les dabas. Eso no es compañía. Es dependencia disfrazada de afecto. La gran mayoría no te quiere. Te usa. Y vos haces lo mismo, aunque no lo quieras admitir. Porque estás tan desesperado por no sentirte solo, que aceptás cualquier vínculo, cualquier abrazo frío, cualquier ¿cómo estás? Vacío. Todo con tal de no mirar hacia adentro. Todo con tal de no enfrentar lo que más te asusta. Estar con vos mismo. Sin ruido. Sin máscara. Sin nadie que te distraiga. Y lo entendés cuando ya es tarde. Cuando te traicionan. Cuando te dejan solo en un mal momento. Cuando necesitas ayuda y lo único que recibís es silencio. ¿Te pensás que a César lo asesinaron los bárbaros? No. Lo mataron sus amigos. Los mismos que sonreían en la mesa con él. Los mismos que se beneficiaban de su ascenso. Pero que no soportaban su poder cuando ya no lo necesitaban. Bruto no era un enemigo. Era parte de su círculo íntimo. Y aún así, fue el primero en clavarle el puñal. La compañía no te protege. La lucidez sí. Y esa lucidez solo llega cuando dejas de buscar validación en los demás. Y empezás a preguntarte por qué carajo necesitas tanto estar rodeado. Vos no querés compañía. Querés seguridad emocional. Querés alguien que te saque la ansiedad. Querés un salvavidas humano. Pero nadie tiene la obligación de sostenerte. Y cuanto más necesitas a alguien, más fácil es que te utilicen, que te manipulen, que te dominen. Porque el que no sabe estar solo, siempre será rehén del que sepa llenar vacíos ajenos. Hay un ruido que no escuchas, pero que te controla. No es un sonido externo. Es el ruido interno. La necesidad constante de distracción, de compañía, de aprobación. Ese ruido es lo que no te deja pensar. No te deja decidir. No te deja ver lo que realmente está pasando. Y lo peor de todo, no te deja ser libre. Vos crees que el silencio es incómodo. Pero lo incómodo no siempre es malo. ¿Sabes qué es incómodo? La verdad. El crecimiento. La lucidez. Por eso huís del silencio. Porque el silencio no te miente. No te distrae. No te acaricia el ego. El silencio te enfrenta con vos. Y si no sabes enfrentarte a vos mismo, entonces cualquier ruido te sirve para escaparte. En la guerra, el silencio antes del ataque es lo más temido. Porque cuando no sabes desde dónde viene el golpe,
te paralizas. En política, el que guarda silencio incomoda más que el que grita. Porque el que no habla, piensa. Y el que piensa en silencio, planea. El que necesita hablar todo el tiempo, explicar todo, justificar todo, está defendiendo algo débil. Pero el que calla y observa, el que no reacciona de inmediato, el que sabe esperar, ese es el más peligroso. Y eso aplica también para tu vida emocional. Porque el que no le responde a todos, el que no necesita explicar por qué se alejó, el que desaparece sin escándalo, ese es el que recuperó el control. El silencio no es soledad, es poder. Te lo dijeron al revés toda la vida. Te hicieron creer que el silencio es señal de abandono. Que si no te hablan, no te quieren. Que si no estás con alguien, estás solo. Y no. Estás solo cuando te llenas de gente que no te escucha. Cuando hablas y nadie te entiende. Cuando estás rodeado, pero vacío. El silencio, en cambio, es un filtro. Ahí se revela quien te busca por interés. Quien solo te quería para calmar su ansiedad. Quien no soporta que te elijas a vos antes que a ellos. El silencio no te aísla. Te depura. Y en esa depuración, nace tu fortaleza. Vos esperás. Siempre esperás. Que alguien entienda. Que alguien aparezca. Que alguien venga a rescatarte del abismo en el que vos mismo caíste. Y cuando nadie llega, te quebrás. Porque pensás que eso significa que no valés, que no importás, que no sos suficiente. Pero te lo voy a decir sin anestesia. Ese momento donde nadie aparece, no es una tragedia. Es una prueba. Y si la pasás, dejás de ser débil. ¿Sabes qué te mantiene débil? ¿Sabes cuál es el problema? Que todavía pensás que alguien debe venir. Que alguien tiene que estar. Como si la vida te debiera compañía, apoyo o comprensión. Pero no. La vida no te debe nada. Y cuanto antes lo entiendas, menos vas a sufrir. Porque mientras sigas esperando que te rescaten, vas a negociar tu dignidad. Y mientras sigas esperando validación, vas a callar tu propia verdad. El que necesita que lo salven, se vende al primer salvador. Y ahí es donde empieza la esclavitud emocional. Donde te das cuenta de que nadie va a venir. Que estás solo con tu dolor. Que las llamadas no llegan. Que los abrazos que diste no vuelven. Y te querés derrumbar. Pero si aguantas un poco más, un segundo más en ese infierno, pasa algo que no esperabas. Tu mente hace clic. Tu cuerpo se endurece. Y por primera vez, no te sentís menos. Te sentís libre. Porque en ese silencio absoluto, en esa ausencia total, te das cuenta de que todavía estás de pie. Y que no necesitas nada externo para mantenerte así. Maquiavelo fue exiliado, olvidado, descartado. Nadie lo ayudó. Nadie lo reivindicó. Y fue en ese abandono absoluto donde escribió lo que siglos después seguiría haciendo temblar a los poderosos, El Príncipe. Porque a veces necesitas que te abandonen. Para dejar de pertenecer a los mediocres. Para dejar de mendigar migajas. Para construir tu poder desde cero. Desde lo más crudo. Desde lo más real. Escúchame bien. Te enseñaron a tenerle miedo a la soledad. A verla como castigo. Como fracaso. Como señal de que algo está mal en vos. Pero esa es la trampa. Esa es la narrativa que mantiene a la mayoría débil, suplicando afecto, pidiendo atención como quien pide pan. La verdad, cruda, sin adornos, es esta. La soledad no te destruye. Te revela. Y si tenés las pelotas para quedarte ahí, te convierte en alguien que nadie puede usar. ¿Querías ejemplos? Acá van. Y que te duelan. El tipo que lloraba por ella, hasta que dejó de escribirle. Lo bloqueó. Se calló. No insistió. Y ella, la que parecía tener todo el poder, se empezó a desarmar. Porque él dejó de ser dependiente. Porque el silencio de él pesó más que los ruegos de antes. El que abraza la soledad deja de hacer circo para que lo miren. Y el que no necesita ser visto, se vuelve invisible y letal. La mujer que dejó de rogar atención, y se volvió inaccesible. Toda su vida fue la buena, la que da sin que le pidan,
la que está para todos. Hasta que un día se hartó. Cerró la puerta. No explicó nada. Se fue sola, pero sin miedo. Y ahí empezaron a buscarla. Porque el que ya no necesita, despierta el deseo del que antes lo ignoraba. El traicionado que no pidió explicaciones. ¿Le fueron infiel? Sí. ¿Le dolió? Claro. Pero no lloró en redes, no pidió perdón ajeno, no armó escándalos. Simplemente se retiró. Sin ruido. Y ese silencio fue peor que cualquier reclamo. Porque cuando te vas y no pedís nada, el otro se queda solo con su culpa. Y eso duele más que cualquier insulto. En el arte de la guerra, hay una máxima que pocos entienden. El que necesita aliados para atacar, ya está en desventaja. Maquiavelo, exiliado, traicionado, despreciado, entendió que la soledad no es pérdida. Es campo fértil para el pensamiento estratégico. Porque el que está solo ve más, escucha más, y actúa sin deberle favores a nadie. La mayoría busca multitudes para no pensar. Vos, si tenés el coraje, vas a buscar el silencio para planificar. ¿Sabes cuándo empezás a sanar de verdad? Cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie para estar completo. Y justo ahí, cuando ya no dependés, aparece gente. Porque el poder real no atrae por simpatía, sino por el misterio que genera tu independencia. El que no necesita ser querido, empieza a ser temido. Y el que es temido, ya no se vende por cariño. Se convierte en criterio. Escúchame bien. Te enseñaron a tenerle miedo a la soledad. A verla como castigo. Como fracaso. Como señal de que algo está mal en vos. Pero esa es la trampa. Esa es la narrativa que mantiene a la mayoría débil, suplicando afecto, pidiendo atención como quien pide pan. La verdad, cruda, sin adornos, es esta. La soledad no te destruye. Te revela. Y si tenés las pelotas para quedarte ahí, te convierte en alguien que nadie puede usar. ¿Querías ejemplos? Acá van. Y que te duelan. El tipo que lloraba por ella, hasta que dejó de escribirle. Lo bloqueó. Se cayó. No insistió. Y ella, la que parecía tener todo el poder, se empezó a desarmar. Porque él dejó de ser dependiente. Porque el silencio de él pesó más que los ruegos de antes. El que abraza la soledad deja de hacer circo para que lo miren. Y el que no necesita ser visto, se vuelve invisible y letal. La mujer que dejó de rogar atención, y se volvió inaccesible. Toda su vida fue la buena, la que da sin que le pidan, la que está para todos. Hasta que un día se hartó. Cerró la puerta. No explicó nada. Se fue sola, pero sin miedo. Y ahí empezaron a buscarla. Porque el que ya no necesita, despierta el deseo del que antes lo ignoraba. El traicionado que no pidió explicaciones. ¿Le fueron infiel? Sí. ¿Le dolió? Claro. Pero no lloró en redes, no pidió perdón ajeno, no armó escándalos. Simplemente se retiró. Sin ruido. Y ese silencio fue peor que cualquier reclamo. Porque cuando te vas y no pedís nada, el otro se queda solo con su culpa. Y eso duele más que cualquier insulto. El verdadero poder se construye desde el aislamiento. En el arte de la guerra, hay una máxima que pocos entienden. El que necesita aliados para atacar, ya está en desventaja. Maquiavelo, exiliado, traicionado, despreciado, entendió que la soledad no es pérdida. Es campo fértil para el pensamiento estratégico. Porque el que está solo ve más, escucha más, y actúa sin deberle favores a nadie. La mayoría busca multitudes para no pensar. Vos, si tenés el coraje, vas a buscar el silencio para planificar. ¿Sabes cuándo empezás a sanar de verdad? Cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie para estar completo. Y justo ahí, cuando ya no dependés, aparece gente. Porque el poder real no atrae por simpatía, sino por el misterio que genera tu independencia. El que no necesita ser querido, empieza a ser temido. Y el que es temido, ya no se vende por cariño. Se convierte en criterio. Vos querés libertad. Pero la libertad no es gratis. Nunca lo es.
Porque elegir estar solo significa pagar un precio que pocos están dispuestos a aceptar. Cuando decidís no depender de nadie, cuando cortás la cuerda que te ataba, no solo te liberás, también te exponés a la crítica, al juicio, a la incomprensión, a ese vacío que asusta, porque es real. Piensa en ese amigo que siempre está para vos, y de repente un día te dice, no puedo más, necesito distancia. ¿Sentís el golpe? Eso es parte del precio. No todos resistirán tu cambio. Y está bien. Esa soledad que sentís cuando perdés personas es el fuego que templa tu espíritu. Porque no es la ausencia de otros lo que importa, sino lo que elegís hacer con ese espacio vacío. Para Maquiavelo, el poder nunca se consigue sin sacrificios. Y la libertad, la verdadera libertad, requiere cortar lazos que solo te aprisionan. Quien es libre debe estar dispuesto a perder amigos, amores y comodidad. Te voy a hablar sin filtros, sin adornos ni piedad. El dolor más grande no es el abandono físico. No es el silencio de los demás. Es la herida invisible que se abre cuando te das cuenta de que nadie, jamás, va a salvarte de vos mismo. Ese vacío que te quema por dentro. ¿Sentís ese nudo en la garganta? Esa angustia que no podés explicar, que no se va ni con palabras ni con compañía. Eso es la soledad más profunda, la que no se cura con nadie porque es un espejo que refleja tu verdad desnuda. No hay héroe ni príncipe azul. No hay mano que te saque del pozo si vos no decidís escalar. Y la mayoría se queda atrapada ahí, esperando ese milagro que nunca llega. Piensa en alguien que perdió todo. Amigos, familia, hasta su propia identidad. Está en el fondo, donde ni siquiera la esperanza puede tocarlo. Pero hay un instante maldito y glorioso a la vez, en que ese alguien se mira a sí mismo y entiende que solo puede salvarse con su propia voluntad. Y ahí, en esa oscuridad, empieza la verdadera batalla. Una lucha diaria contra la desesperación, contra el miedo, contra el deseo de rendirse. Maquiavelo lo sabía muy bien, el poder real nace de la lucha interna. El príncipe que conquista reinos primero conquista su propio caos. Despertar es doloroso, porque implica soltar todas las falsas ilusiones. Aceptar que la salvación es solo una elección personal. Pero cuando ese despertar sucede, ese dolor insoportable se transforma en fuerza pura. Tú decides seguir creyendo en el mito de la gratificación, o convertirte en una mente que no se doblega, una voluntad que no se compra, un jugador que no se ve, pero que siempre gana. Porque el dominio de uno mismo es el mayor acto de rebelión en un mundo diseñado para que te entregues. Si este mensaje te golpeó, si algo en ti despertó, no estás solo. Este canal es tu trinchera. Aquí se piensa con filo. Se entrena la voluntad. Se rompe el mito. Materia funcional consciente. Suscríbete, comparte, y que empiece la guerra interna.